Hola, ¿cómo estás? Te habla Martina Ayala y te doy la bienvenida a esta parte 2 del módulo uno del curso Entereza Emocional, herramientas psicológicas para tiempos difíciles. Y hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona mucho con la primera parte, que se llama cambiar la historia que crea sufrimiento. Cuando hablo de la historia que creamos en nuestra mente, que tiene mucho que ver con el significado que le damos a los eventos. Esto es, bueno, la historia, el significado, es lo mismo, se trata del mismo concepto, pero quiero profundizar un poco más porque es un tema tan importante que a veces lo pasamos por alto. Quiero empezar este video con un cuento, una historia que está en este libro que se llama Emociones Destructivas, de Daniel Goleman, quizá lo tengas, está en la página 201, te digo, porque si tenés el libro quizá lo puedas leer, acá te voy a leer esta historia que es muy interesante y tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Te recuerdo que hablamos la vez pasada de lo que se llama el periodo refractario, es cuando somos presas de una emoción, que esa emoción no nos deja pensar, excepto lo que confirma esa emoción. Por ejemplo, si sentimos muy miedo, nuestro cerebro no nos va a dejar pensar en, bueno, pero capaz que en la situación no es tan amenazante, no, va a inhibir todos los procesos cognitivos, excepto los que corroboran esa emoción que estamos sintiendo. Ese es un mecanismo de supervivencia para que la prioridad en ese momento sea sobrevivir y estar con el foco absoluto en esa emoción. Entonces te hablo de este periodo refractario, que es lo que vamos a hablar en esta historia. Después que pasa ese periodo refractario, uno puede realmente razonar y pensar, bueno, a ver cuál es la situación y evaluarla de manera más objetiva. Por eso también algo que recomiendo cuando estamos muy enojados, tenemos mucho miedo, no tomar decisiones en ese momento porque estamos fuertemente influidos por ese periodo refractario. Entonces está bueno no contestarle a alguien inmediatamente si estamos enojados, esperar a que se nos pase y quizá ahí tenemos una visión más objetiva de las cosas. A veces, bueno, creo que a todos nos pasó un poco eso, ¿no? De estar enojados y después, bueno, tener que andar pidiendo perdón. Vamos entonces a la historia que se llama Esperando una llamada telefónica. Dice, mi esposa Marianne, que da clases en una universidad diferente a la mía, se hallaba en Washington en un congreso. Yo vivo en San Francisco, esta historia la cuenta mismo Daniel Goleman sobre él mismo, dice, cuando uno de nosotros está de viaje solemos llamarnos cada noche por teléfono. Cuando ella me llamó la noche del viernes, yo le dije que el sábado iba a cenar con un colaborador y que luego trabajaríamos un poco. De modo que llegaría demasiado tarde a casa como para llamarla el sábado, a lo que ella respondió, muy bien, el domingo te llamo. Perfecto, respondí. Bueno, quedaron entonces que iban a hablar el domingo en vez del sábado. Dice, Marianne me conoce muy bien y sabe que los domingos, que ella está ausente, yo me siento ante el ordenador a eso de las 7:30 de la mañana, que eran las 10:30 en Washington. Pero a esa hora no recibí ninguna llamada, ni tampoco a las 8:30. A las 9, que eran las 12 en Washington, empecé a enojarme. ¿Por qué no me habría llamado? Me pregunté. Pero la cosa no acabó ahí, porque entonces empecé a pensar lo que podría haber ocurrido la noche anterior y comencé a sentir celos. Luego me enfadé conmigo mismo por estar celoso, y también con ella, porque si me hubiera llamado me hubiese ahorrado todo eso. Como ustedes pueden fácilmente suponer, a esas horas me hallaba ya sumido en pleno periodo refractario, un periodo en el que uno es incapaz de prestar atención a cualquier dato que pueda interrumpir el curso de la emoción. Luego pensé en la posibilidad de que ella hubiera sufrido un accidente y me asusté. ¿No debería llamar a la policía de Washington? Entonces me enfadé de nuevo conmigo. ¿Por qué tengo que tener miedo? Si me hubiera llamado, no me encontraría en esa lamentable situación. A las 11 el teléfono seguía sin sonar. Finalmente llamó al mediodía. A esas horas yo ya estaba furioso, pero no le dije nada. Ni le eché en cara que no me hubiese llamado, ni le dije lo mal que le había pasado. Lo cierto es que quiero decírselo, pero no lo hice y tampoco pude ocultar el tono distante de mi voz. No quería comportarme de ese modo, pero no pude impedirlo, de modo que era muy consciente de que ella sabía que yo estaba enojado. Por su parte, Marianne no me preguntó nada, y la llamada telefónica resultó muy insatisfactoria. Ella no respondió positivamente a mi enfado y no hablamos del tema. Yo era muy consciente de que si hubiera dicho algo, las cosas habrían cambiado. Pero colgamos a los 2 o 3 minutos, sabiendo que volveríamos a vernos esa misma noche. Cuando pasó el periodo refractario me dije, sé que Marianne odia usar el teléfono. De hecho, lo odia tanto que si está en casa y tiene que llamar a alguien, suele pedirme a mí que lo haga. A lo que yo respondo algo así como, muy bien, pero vos te encargás de lavar los platos. Pero mientras me hallaba en pleno periodo refractario, no se me ocurrió pensar algo tan sencillo como que no me llamó simplemente porque no le gusta hablar por teléfono, sino que seguí dándole vueltas a la posibilidad de que me hubiera sido infiel. He de decir que mi madre me abandonó a los 14 años y que el enfado que experimento cuando me siento abandonado por una mujer ha acabado convirtiéndose en un guión emocional en mi vida.
Yo nunca tuve la ocasión de expresarle a mi madre el enfado que sentía con ella, de modo que permanece agazapado y a la espera de manifestarse en cualquier ocasión propicia. Este es un tema al que soy especialmente vulnerable. Yo sabía todo eso, pero durante el periodo refractario fue como si hubiera perdido la posibilidad de acceder a esa información. Después de 20 años de matrimonio, también sabía que puedo confiar plenamente en Marianne, que no tenía el menor motivo para estar celosa. Toda esa información estaba en mi interior, pero durante el periodo refractario solo podía tener en cuenta aquellos datos que corroborasen la emoción que estaba experimentando. Afortunadamente, un par de minutos después de haber hablado con ella, reevalué de ese modo todo lo sucedido. Entonces la llamé de nuevo y aunque seguí sin decirle que me había enfadado, charlamos más distendidamente. Días más tarde volvimos a hablar del episodio y me dijo, me di cuenta que estabas enfadado, pero no quise comentar nada al respecto. Bueno, es una historia que ilustra varios de los puntos que vamos a ver. Primero, bueno, es Daniel Goleman, un autor de la inteligencia emocional, y la verdad que me parece, bueno, me parece muy buena la historia, primero también por la sinceridad que cuenta, cómo se sincera con él mismo, la capacidad tiene de ver cómo se relaciona eso con un trauma que tenía con su madre, y realmente la vulnerabilidad que mostró en la historia, la verdad que me parece admirable, y la conciencia que tiene sobre las emociones. Es un ejemplo de alguien que tiene conciencia de lo que le pasa, y a veces no llegamos a poder evitar enojarnos, creo que, bueno, somos humanos después de todo, pero sí lo que podemos hacer es tener una mayor conciencia como para dominar esa emoción y no reaccionar inmediatamente en eso que le llama el periodo refractario. Ya eso creo que es un gran paso. Y vamos a analizar entonces las emociones, que a veces las emociones se construyen a veces una arriba de la otra, ¿no? Es como, y cuanto más se apilan, es lo que llamamos un metaestado emocional, cuando uno siente miedo, siente celos, pero a su vez después se enoja consigo mismo por eso, entonces empieza a apilar las emociones. Acá había emociones de celos, había emociones de enojo podía ser hacia él mismo, se enojaba con ella, pero después se enojaba con él mismo, le daba miedo y después se enojaba por tener miedo, y todas esas emociones cómo se iban apilando distintas emociones. Ahora, ¿por qué se crearon esas emociones? Esas emociones se crearon por distintos significados que él le fue dando a la situación, por distintas historias que fue creando, y ahí vemos lo fuerte que puede ser las historias que creamos, el significado que le damos cuando el hecho era un hecho totalmente simple. Vamos al hecho. ¿Cuál era el hecho? El hecho simplemente era que el sábado él no podía hablar porque estaba ocupado, entonces quedaron de hablar el domingo. Pero también estratégicamente yo creo que estuvo mal planeado, porque en ningún momento dijeron, bueno, te llamo a las 12 del mediodía, te llamo a tal hora, no quedaron en ninguna hora, entonces quizá cada uno se guardó su expectativa. Entonces quizá por eso estaba el conflicto a partir de la falta de comunicación. Podríamos decir que fue un simple hecho estratégico. Y sin embargo, todas las emociones que ocurrieron, simplemente a partir de ese hecho de falta de coordinación, pero las emociones ocurrieron porque directamente él creó esas historias tan fuertes, de tantos significados que le dio por esa parte tan vulnerable que tiene. Si nos ponemos a pensar, la mujer no hizo nada mal, lo llamó a las 12 del mediodía, a una hora que había cumplido porque le iba a llamar ese día, no habían quedado ninguna hora, y ella lo llamó así todo, que no le gusta llamar, lo hizo. Y sin embargo le creó todo ese significado, que realmente era una historia que lo puso muy mal, creo que pasó por todas las emociones. Una vez pasado ese periodo refractario, entró en razón, y ahí dije, bueno, sí, será que no le gusta llamar, y entendió la situación. En ese momento se conectó con la verdad, salió de la historia y realmente sacó de darle significados dolorosos y dijo, bueno, es porque no le gusta llamar, a su vez yo tampoco estaba en casa, bueno, el sábado no estaba, entonces lo llamó el domingo, entonces bueno, la verdad que todo esto no tiene sentido. Pero está bueno llegar a ese punto porque muchas veces nos confundimos la historia con la realidad, nos aferramos a la historia y eso es lo que realmente crea sufrimientos, es lo que crea conflictos, que nos da tanto miedo, nos ponemos celosos, nos enojamos con el otro, nos peleamos y después nos damos cuenta que la situación en sí, la verdad, era algo muy simple. Quizá te pasó alguna vez, que algo que cuento muy a menudo, es que un ejemplo simple que es, quizá alguien te dice, una persona conocida te dijo, mira, tal persona habló mal de vos. Y quizá vos le creíste, te dice, pero ¿cómo puede haber hablado mal de mí? Qué mal, qué ingrato, maldito. Y capaz que dijiste de toda esa persona y después te enteraste que era mentira, que nadie había hablado mal de vos, que simplemente era un malentendido. Entonces, en ese momento creíste esa historia, te enojaste, era como una realidad, creíste, ¿no? Creer para ver, como hablo en los videos de las creencias, era mentira, por más que no era real, terminaste creyendo esa historia, como que te pasaron esa historia, te la transmitieron, no la evaluaste, no te preguntaste si realmente sería verdad, sino que la creíste y te enojaste. Entonces, esa historia fue la que creó la emoción. Si hubieras quizá elegido descartar esa historia, podías haberte evitado el enojo. Entonces, quiero dejarte esto pensando, bueno, ¿cuáles son los significados que creas permanentemente que te crean sufrimiento? Sé que esto estoy elaborando un poco más en base al concepto del primer video, pero quería dejar esta historia porque me parece un ejemplo muy interesante sobre cómo hacemos
estas historias que creamos, estos significados que le damos y finalmente terminamos sufriendo por muchas cosas que están bajo nuestro control. Entonces, yendo a la fórmula muy simple como es, o sea, están los eventos de la vida, las situaciones, bueno, el evento ahí estaba, eso, bueno, Daniel no iba a estar el sábado, la esposa le iba a llamar el domingo, y lo llamó, solo que quizá lo llamó más tarde de lo que él esperaba, pero esa expectativa estaba en su mente porque nunca se la comunicó, nunca lo lograron coordinar, entonces simplemente hasta una incomunicación o mala comunicación terminó creando un significado, la historia, bueno, son sinónimos, me gusta la palabra de la historia, porque es una historia que uno se narra como si nos estuviéramos narrando ese cuentito que nos lo creemos y eso es lo que crea la emoción. Finalmente es la historia la que crea la emoción. Entonces, el evento a veces ni siquiera tiene nada que ver, el evento es algo aislado que pasó, algo normal, simplemente un problema de coordinación, de comunicación, estratégico, que, bueno, obviamente que pasa porque somos humanos, y el significado que le damos es lo que crea la emoción. Entonces, lo bueno de esto es que ya los significados están dentro de tu responsabilidad. Ya no puedes decir más, bueno, tal cosa me enojó, tal persona me puso mal, porque es como darle un poder psíquico a otras personas o a las cosas de que nos causan emociones nuestras. Y la verdad es que nadie tiene poder sobre nosotros excepto el poder que decidimos darle. Hasta ahora quizá no eras consciente de esto, quizá no lo tenías tan claro, no lo habías pensado, pero ahora es momento de, vas a tener la responsabilidad de cambiarlo porque ya, bueno, estás entendiendo cómo es este mecanismo. Quizá a veces en el momento que estamos sintiendo la emoción vamos a enojarnos igual o vamos a sentir miedo igual, pero vamos a tener otra conciencia como para salir mucho más rápido de ese estado y sobre todo no tomar malas decisiones en ese momento que nos pueden costar muy caro. Lo que te voy a dejar ahora entonces es una serie de preguntas que me parecen preguntas muy importantes, muy fuertes, muy potentes para que puedas trabajar en algún caso de algún problema que estés teniendo. Sobre todo, más allá de un problema estratégico en sí, quizá estamos, bueno, en el curso se llama interés emocional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que está creando determinada emoción, que está creando sufrimiento y ver cómo podemos cambiar esa situación, cambiar la perspectiva del problema o realmente salir de las historias y conectar con la verdad. Entonces, pensar en este problema que te esté creando esa emoción y qué significado le estás dando al problema que produce sufrimiento, cuál es la historia que estás creando. Son preguntas similares, historia igual a sufrimiento, pero quiero darle esa perspectiva para que uses la palabra que más te guste. Entonces, vamos a poner un ejemplo que, no sé, bueno, había puesto en el video uno un ejemplo de una desvinculación laboral. Vamos a poner un ejemplo personal. Supongamos que terminaste con tu pareja. Además, ella te dejó, tu pareja te dejó y encima te odia, se odian. No sé, una situación así trágica que te pueda producir mucho dolor, tristeza, enojo, miedo, bueno, una serie de emociones parecidas a la que sentía Daniel Goldman. Entonces, ¿qué significado? ¿Cuál es la historia que estás creando? Estás, bueno, echándole la culpa a ella, sí, sí, porque ella estuvo mal, porque fue un desastre, porque debería haber hecho esto y estoy recontra enojado y a vos mismo qué te estás diciendo. Y sí, también estoy enojado conmigo mismo porque fracasé, no soy bueno en las relaciones y no sé, algo que te dé miedo, quizá pensás, tu historia es que no vas a conseguir a alguien como ella o que no vas a conseguir a alguien, a nadie más, que vas a quedarte solo el resto de tu vida, que nadie te quiere, que no vas a sobrevivir. Siendo un poco dramático, pero muchas veces no somos tan diferentes de esto. En los periodos refractarios son muy fuertes y a veces nos damos sin piedad. Entonces, ¿cuál es la historia que estás creando? ¿Qué significado le estás dando? A partir de ahí, ¿cuál es el beneficio oculto que te da esta historia? Es una pregunta muy interesante porque muchas veces yo te puedo dar todas las estrategias para darte cuenta de que la historia no es la realidad, pero quizá tiene un beneficio oculto, quizá hay un motivo por el cual te convenga tener esa historia, por más cruel que pueda sonar, a veces lo hacemos así. Entonces, imagínate que alguien está realmente enojado, realmente triste, imaginemos que la emoción es la tristeza, por la cual siente una fuerte tristeza porque su pareja lo abandonó, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, ¿qué beneficio tiene esa tristeza? Más allá que hay una parte muy sana de la tristeza, vamos a hablar de eso más adelante, pero ya cuando nos vamos a la historia y que uno ya está creando sufrimiento arriba de ese dolor que puede ser natural en cierta medida. Bueno, quizá me siento triste, es una manera de conectar conmigo mismo, es una manera de estando solo, es como que me hago una caricia a mí mismo, quizá también tengo la atención y el amor de otras personas, quizá mi familia viene, me apoya, viene mi mamá me trae comida, me llama para ver cómo estoy, mis amigos vienen, me dan todos mis gustos, quizá también es una manera de culpar al otro, de quejarme, entonces en ese sentido la tristeza es una emoción que me puede servir, o quizás estoy enojado, entonces al estar enojado más todavía puedo culpar al otro, me quejo del otro. Esa adrenalina, a mucha gente le gusta enojarse, le gusta estar enojado porque le genera esa adrenalina, que se sienten en control y se hacen adictos a esa emoción.
Entonces muchas veces crear una historia negativa, una historia que sea dolorosa, que nos dé sufrimiento, puede tener también un beneficio. Entonces si tiene un beneficio, lo primero que tenés que tomar conciencia de este beneficio, porque si no, no vas a querer cambiarlo. Entonces todo lo que te pueda decir después no te va a servir. Entonces una vez que entiendas este beneficio, te vas a dar cuenta que también hay un costo, y el costo muchas veces es alto, y ese beneficio se puede obtener de una manera más sana, de otra manera, ¿no? Con otros recursos, y probablemente de la manera sana de la vida, que es creciendo y realmente logrando de otra manera que no sea tan destructiva. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué puedes aceptar ahora mismo de esta situación? A veces tenemos que aceptar determinadas situaciones y no resistirnos, porque aquello a lo que nos resistimos persiste. Entonces, en esa relación, sigamos con el mismo ejemplo, ¿qué puedes aceptar? Quizá no estaba feliz, acepto que se terminó, acepto que puedo seguir adelante, acepto que teníamos problemas, lo reconozco, que quizá no los vi en su momento, no los quise ver, me di cuenta que no estaba feliz. Entonces, ahora acepto eso y no me resisto a la situación. La situación también es lo que es, simplemente acepto lo que ocurrió y listo. Después voy a seguir adelante, voy a encontrar la manera de seguir. Y la palabra, esto me gusta, la palabra de aceptar, que no significa resignarse, después uno hará algo al respecto, pero aceptar esa situación sin resistirse a lo que ocurrió. ¿Qué puedes aprender de esta situación? Quizá puedes aprender a que, bueno, hay que hacerse cargo de los problemas, capaz que no quisiste ver, que no estaba feliz, no quisiste ver, que habían problemas, que había problemas para resolver, que, bueno, tenías que atacarlos y anticiparlos en vez de dejarlos para el último momento. Quizá te dejaste de lado tu vida personal, eso fue un problema, quizá puedes aprender algo a partir de ahí que para la próxima podés tener en cuenta y hacer distinto la próxima vez. Yo creo que muchas crisis que nos da la vida es con el objetivo de aprender algo. ¿Qué significado puedes darle para que te potencie? Estoy grabando este video y mientras hay un sonido que viene de fuera del edificio, espero que no afecte tanto la calidad de grabación, ahí se calmó, así que podemos seguir. Pero bueno, esto es así, en vivo y todo puede pasar. ¿Qué otro significado puedes darle que te potencie? Bueno, el significado puede ser una gran oportunidad de crecimiento, de superarse, de superar aquellas cosas que quizá te dan miedo, que quizá no estabas feliz, tuviste miedo a estar solo y por eso no te animaste a enfrentar los problemas, a terminar esa relación vos, a enfrentar las cosas que ya sabías que no estaban funcionando bien, pero así todo no quisiste verlas. Entonces, todo significado de la situación puede ser positivo. A largo plazo creo que todo es positivo si realmente tomamos las decisiones que tenemos que tomar. En el fondo sabemos siempre qué decisión tomar y a veces no nos animamos a tomarla, no queremos verla. Y cuando conectamos con la verdad, vemos que cada crisis es un regalo de la vida que nos obliga a crecer. Entonces, una vez que conectas con eso, probablemente te potencia y te dé esperanzas y motivación para seguir adelante. ¿Qué quiero que pase a partir de ahí? Bueno, ¿qué quiero que pase? Bueno, no sé, aprenderé de los errores, trabajaré en mí mismo, bueno, aprender todo eso hasta que en un momento, bueno, conoceré a alguien más, hasta que decida estar con alguien más, mientras tanto tomaré tiempo para mí o conectaré con otras personas, dependiendo de la situación. Pero ¿qué quiero que pase ahora, dada esta situación? ¿Qué quiero y para qué quiero que pase esto? El para qué siempre es importante, el por qué, el para qué, cuál es el motivo que tengo para hacer un cambio en la motivación, es tener motivos para la acción. Bueno, porque quiero ser feliz en largo plazo, quiero ser coherente con quien soy, quiero aprender, quiero sacar lo máximo de la vida, vivirla al máximo y no tapar los problemas, sino enfrentarlos. Y finalmente, una vez contestado todo eso, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Y me comprometo a su vez a hacer al respecto. Bueno, tomarme mi tiempo para reflexionar, para aprender, para ponerme en el lugar del otro, quizá tenga que hacer terapia, coaching, lo que sea, empezaré a salir más cuando sea necesario, cuando quiera hacerlo, conectaré con otras personas y a partir de ahí lograré crear la vida que siempre quise y quizá luego termine mejor que antes, porque si realmente nos hacemos cargo de la situación respondiendo a estas preguntas con honestidad, con sinceridad y no desde el miedo, probablemente la crisis sea algo que nos ayuda a que una vez que lo resolvamos estemos mejor que antes. Antes parecía que era todo fantástico y vino una crisis negativa cuando en realidad las cosas no estaban bien y por eso la vida me regaló esa crisis para que me dé cuenta de que no estaban bien y realmente hacerlo como merezco tener la situación. Bueno, eso es todo. Quiero que lo apliques estas preguntas, que lo apliques a tu vida, que lo apliques cuando tengas alguna situación, algún problema, algo que realmente te haga crear sufrimiento, que te haga sentir una emoción intensa. Puede ser un conflicto interpersonal, un conflicto en el trabajo, algo que tenga que ver, digamos, con el ejemplo que vimos, que te genere miedo, que te genere enojo, tristeza, y empezar a ver a partir de ahí qué significado estás creando que es lo que realmente hace que haya sufrimiento. Bueno, eso es todo por este video. Seguimos adelante en los próximos videos. Espero te haya servido. Te mando un gran saludo. Nos vemos en próximos videos. Chau, chau.